Muy buenas noches, no te gusto saludarles en el día martes 26 de mayo de 2020. Tenemos información que ha ocurrido en los últimos minutos y se la vamos a detallar. Y además, el panorama informativo a nivel local y a nivel internacional que usted necesita saber en esta noche. Así es, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Quédese con nosotros 1 hora y media de la más completa información. Bienvenidos, vamos con nuestros titulares. Se cumplió el segundo día de discusiones entre órgano ejecutivo y legislativo por la nueva ley de emergencia, cuarentena y reactivación económica. Le contamos cuáles son los avances que dejó la jornada. El presidente Nayib Bukele junto al embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, unidos llegaron al Hospital Rosales para entregar respiradores mecánicos para la atención de pacientes con COVID-19. El confinamiento ya no es la única opción para combatir la pandemia del coronavirus. Le contamos qué propone un médico infectólogo a quien abordamos. Sus acciones la han convertido en un verdadero ejemplo de solidaridad. Es abogada y lidera una iniciativa para llevar alimentos a decenas de familias en medio de la pandemia. En Brasil, autoridades allanaron la residencia oficial del gobernador de Río de Janeiro, quien es investigado por supuestos actos de corrupción en la construcción de hospitales de campaña por la emergencia de coronavirus. Vamos al detalle de las informaciones que tenemos para esta noche. El presidente de la República ha dado declaraciones en una entrega de respiradores que hizo el gobierno de Estados Unidos. Pero, ¿qué ha dicho el presidente en esta comparecencia que tuvo ahí en el Hospital Rosales? Ernesto Cornejo está con nosotros y tiene, pues, justamente lo que el mandatario ha declarado esta noche. Ernesto, buenas noches, bienvenido. Así es, buenas noches compañeros en los estudios y amigos televidentes de Noticiero Hechos. Y es que hace algunos días se conoció por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos que dirigieron un documento a ambas cámaras del Congreso de ese país, donde aprueban los fondos y se concretan las políticas exteriores estadounidenses. En ese expresan preocupaciones por la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, como por ejemplo la violación de los derechos humanos en cuanto a las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia del COVID-19. De igual manera, una violación a la libertad de prensa. En ese sentido, también se dejaba entrever que el país estaría sujeto a recibir algún tipo de cooperación por parte de los Estados Unidos. Ante eso, el presidente de la República, Nayib Bukele, se ha referido. Yo creo que es bueno aclararlo porque fue un reporte positivo para El Salvador, un reporte que va a convertirse en ayuda para El Salvador, que se está convirtiendo en ayuda para El Salvador. Y es un reporte que nos pone a El Salvador como un país que está certificado para recibir ayuda, a diferencia de muchos otros países que no certificaron para recibir ayuda. Entonces creo que es un poco tendencioso agarrar lo malo del reporte, ponerle titular y ni siquiera haber puesto todo lo bueno del reporte, que al final pesó más para el Departamento de Estado, porque la recomendación al Congreso fue que estábamos certificados para recibir ayuda y de hecho hemos recibido ayuda, tanto del Congreso como directamente del presidente Trump. El mandatario mencionó que las relaciones entre los Estados Unidos y El Salvador no cambiarán, más bien ha mencionado que recibirán una ayuda por parte del gobierno de Donald Trump, es decir, $2 millones para una reapertura a la economía de nuestro país. Nos autorizaron $2 millones para trabajar con la reactivación económica. Y aparte que se reanudó la ayuda, entiendo, de $66 millones para El Salvador. Y eso solo habla, cuando sumamos todo eso, más lo que viene, más lo que vendrá, eso solo habla de la hermandad y la alianza y la sociedad y la amistad que hay entre Estados Unidos y en El Salvador. También se refirió a otros temas, como por ejemplo a los cuestionamientos que se han hecho a la construcción del hospital para atender a pacientes del COVID-19. Pero CIFCO va a estar en tiempo, espero yo. Y digo yo espero yo porque el tiempo de contrato está bien, pero espero que la pandemia nos dé tiempo. Y espero en Dios que así sea. Pero si nos quieren ayudar, que nos ayuden, que nos den recursos. Nadie está hablando que no se fiscalicen. Pero, hombre, hasta quieren burocratizar los procesos. Incluso hay diputados que están diciendo que nos quieren quitar la facultad, en lugar de comprar en 3 días, compremos en 45 días.
¿A quién se le ocurre en plena pandemia comprar en 45 días? Compañeros en los estudios y amigos televidentes, esta es la información que les tenemos hasta esta hora de la noche. Retorno la señal hasta los estudios principales. Bien, ahí teníamos parte de lo que ha dicho el presidente de la República, Nayib Bukele, en este acto donde estuvo junto al embajador de los Estados Unidos. Saben que el presidente también hizo una aclaración, le preguntaban sobre la compra de hidroxicloroquina. Él dijo en un dato, en una cadena nacional, dijo 575 millones y luego dijo que había un pequeño error ahí y que en realidad se gastaron $575,000 en la compra de ese medicamento que se encuentra, digamos, en tela de juicio porque un estudio en Estados Unidos ha dicho de que definitivamente no ayuda a los pacientes de COVID-19 y que al contrario podría generar peligro de muerte porque genera problemas a nivel de cardíaco. Así que bueno, ese es otro dato que salía justo en esta conferencia de prensa también hoy. Y el presidente Nayib Bukele y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, entregaron al sistema de salud de El Salvador 250 respiradores mecánicos para la atención de pacientes con COVID-19. Es sobre trabajar juntos para salvar vidas. Es sobre nuestra amistad. Esta donación representa el espíritu de generosidad del pueblo estadounidense y también los fuertes lazos que nos unen a todo nivel, nuestros gobiernos y nuestra gente. Que si no tuviéramos estos equipos, pues la posibilidad de sobrevivir sería nula. Con estos equipos la posibilidad de sobrevivir es mucho mayor. Y esas personas que van a sobrevivir van a ser padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas. Es decir, no es un donativo de aparatos, no es un evento público con unos podios. Estamos hablando de que aquí justo donde estamos parados, dentro de unos días, personal médico va a estar luchando con personas que van a estar luchando por su vida. Bien, y como parte de la situación de la emergencia y la atención de la misma, se trabaja en la construcción de un centro hospitalario. Todos sabemos que esto se está construyendo en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones y va a tener capacidad para 1.200 personas y también se va a mejorar las instalaciones de este Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Néstor Hernández estuvo hoy en una conferencia donde se habló de cómo van esos trabajos porque también han entrado en medio de una controversia porque se decía que por el momento se encuentran paralizados lo que desde ahí se está haciendo. Pero, ¿qué explicaciones dan las autoridades sobre esta situación? Escuchemos a continuación el reporte de Néstor Hernández. El sistema de salud de El Salvador cada día atiende más casos de coronavirus COVID-19. Actualmente hay al menos 100 unidades de cuidados intensivos, pero a través de la rama de obras públicas, el Ministerio de Salud podría optar a una mejor atención a partir del mes de junio, fecha en que tiene previsto entregar los primeros proyectos de salud en el Centro de Ferias y Convenciones. El próximo mes nosotros ya vamos a tener adecuados los pabellones, está toda la área hospitalaria donde vamos a tener las 1.000 unidades de cuidados intensivos y adicional hay otras áreas como por ejemplo un centro de monitoreo porque aquí van a haber cámaras instaladas para poder tener un control de cada uno de los pacientes. También hay un área de descanso para los doctores y para los enfermeros que van a estar atendiendo a los pacientes. También está pendiente la obra del hospital de 3 niveles que se construye en el parqueo anexo de CIFCO, el cual por el momento, según autoridades, lleva un 35% de construcción y estará listo para el mes de julio, confirmó el funcionario. Ya llevamos un 35% de avance y seguimos continuando con los trabajos. Eso esperamos tenerlo en el mes de julio, a más tardar el edificio de 3 niveles para atender solo en ese sector 1.200 posibles pacientes de COVID-19. Lo estamos haciendo en realidad en tiempo récord. En julio vamos a tener el anexo del hospital, que ahí es donde vamos a ampliar la capacidad hospitalaria de las instalaciones de CIFCO para tener 1.200 pacientes más. Sí, estamos trabajando de manera normal. De hecho, nosotros desmentimos la información que estaba circulando en redes sociales porque los estudios de suelo, estudios hidráulicos, estudios sísmicos se hacen incluso antes de hacer el diseño.
La fase 1 con los pabellones de CIFCO contará con centro de monitoreo de videovigilancia, área de descanso para el personal médico, laboratorio clínico, banco de sangre y bodega de medicamentos, especializado para el combate de COVID-19, un virus que ya afectó a más de 2.000 personas con casos confirmados en El Salvador, de momento con 1.200 casos activos, de los cuales 117 son personas en estado grave o crítico. Con imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y la Universidad de El Salvador realizó un análisis a la curva epidémica del COVID-19 en el país. ¿Cuáles son los resultados del estudio? Veámoslos en el siguiente reporte. Utilizando métodos matemáticos que permiten analizar el avance de la pandemia en el país, la Universidad de El Salvador realizó un estudio para examinar el comportamiento de la curva epidémica a corto plazo. Como centro de modelamiento matemático hemos estado revisando múltiples modelos y revisando los datos que se han dado por parte del gobierno. Lo principal es notar la interacción de una persona que es susceptible con una persona que es infecciosa. Esa es básicamente la parte principal que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El país ya reporta 2.042 casos confirmados, de los cuales 1.219 son activos. De acuerdo con los resultados del estudio, en esta semana la curva podría llegar al máximo de casos positivos. Hablar de un día en específico para el máximo número de casos es bien complicado en el caso de El Salvador, porque la escala de los datos es un poco pequeña y por eso es que nosotros vemos una alta variación de los datos cuando nosotros vemos los casos positivos desde el primer caso que fue registrado. Sin embargo, el modelo intrínseco indica que esta semana nosotros tendremos el máximo número de casos positivos. Uno de los factores importantes para este estudio es el número de pruebas que realizan las autoridades de salud. Hasta el momento ya se han efectuado 77.482 test en el país. Aquí se ve una correlación clara de que más pruebas, más casos. Entonces, sí, nosotros estaríamos viendo que hasta en septiembre, en los meses de septiembre, estaría bajando la curva considerablemente, pero si la gente guarda las medidas, incluso podríamos ver que hay finales de junio, inicios de julio, nosotros podríamos tener ya un número de casos menores a 10, menores a 5. La recomendación que se establece en el informe es para que el gobierno ejecute una estrategia inteligente en la que se levante la cuarentena de manera paulatina. De lo contrario, podría haber un efecto rebote, generando que la curva se eleve incluso más de lo que está en estos momentos. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Saben que conversamos con un infectólogo. Se llama Jorge Panameño. Él sostiene que el confinamiento ya no es un protocolo para combatir la pandemia del COVID-19. Ahora dice que es necesario salir a buscar los casos. La reapertura económica en el país es necesaria para el desarrollo. El confinamiento ya no es un protocolo a seguir para combatir la pandemia del COVID-19, asegura el infectólogo Jorge Panameño. A base de esto se encuentra el ir a buscar al virus a la comunidad. Ya no escondernos y esperar que pase, porque eso puede tardar hasta 700 días y no hay certeza ninguna, sino que ahora hay que implementar la vigilancia epidemiológica activa, la búsqueda y detección de casos, contactos, determinación de asintomáticos, bloquear para que no transmitan dentro de la comunidad y focalizar las medidas. Eso es lo que hay que hacer. Volver a la normalidad ya no será lo mismo. Se deben de seguir estrictas medidas de seguridad sanitarias mientras no exista cura. Sin embargo, ante el nivel de casos sospechosos, la cuarentena debe de ser levantada paulatinamente. Volver a la normalidad, entendamos que por un buen tiempo ya no vamos a poder tener ciertos patrones de vida que teníamos, no vamos a poder saludarnos, vamos a tener que usar mascarilla por un buen tiempo, vamos a tener que guardar la distancia apropiada, las medidas higiénicas, comenzar a elaborar bajo estrictas medidas de bioseguridad para el trabajador y para la comunidad.
Y dentro de este rango de casos sospechosos están los pacientes con enfermedades respiratorias agudas y neumonía que suelen dificultar distinguirse del nuevo coronavirus por la similitud de los síntomas. Una de las limitantes que tenemos es que no tenemos la suficiente cantidad de pruebas para que porque hoy día en una situación en donde hay transmisión comunitaria activa, todo paciente sospechoso debería ser testado, probado para toda neumonía en la comunidad típica o atípica severa y realmente en cualquier grado debe ser probada para poder determinar que ahí en medio no hay COVID-19. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Salud, se contabilizan 616.087 casos de infección aguda, mientras que el número de personas con neumonía es de 7.611, datos alarmantes en el momento de la emergencia nacional. Con imágenes de Erika Alfaro, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. El debate en la Asamblea Legislativa para llegar a un consenso entre diputados y gobierno continúa en busca de una ley que regule el accionar del gobierno en temas de salud y economía. A continuación, los detalles. 9 iglesias y lugares de culto, 10 salas de recepciones, 11 museos y salas de exposiciones. Fue el turno para debatir la segunda fase de la ley que pretende aprobar la Asamblea Legislativa, pero en acuerdo con el gobierno para que acepte su ejecución en los próximos días. Este martes 26 de mayo se revisó el tema de la reapertura económica en sus 4 fases. Simple y sencillamente estamos diciendo, bueno, como ya dice la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, ¿qué tipo de industria, qué tipo de empresas entran en la fase 1? ¿Qué empresas en la fase 2 y qué empresas en la fase 3? Puede estar en peligro, ya lo dijo el doctor, lo dicen las estadísticas, pero no es que lo estemos poniendo, digamos, por cuestiones eminentemente de estigmatización. El punto que más tiempo llevó en revisión son los aspectos que deberán cuidar los lugares de reuniones públicas para evitar la propagación del COVID-19. En la fase 2, iglesias abrirán sus puertas con distanciamiento social de 2 metros, restaurantes con distanciamiento de 3 metros y únicamente para grupos familiares. Entonces los restaurantes tenían cómo iban a estar saliendo en la fase 2, qué distancia, qué metros, porque ellos también tienen que ser autorregulados y tomando en cuenta que Costa Rica, Panamá, Italia, España, todos los que viven del sector sí autorregularon la apertura de restaurantes y de todas las fases que llevaba el sector turismo. La segunda fase no habilita bares, tampoco, lo mantiene suspendido. Entonces, para que veamos un poco el esquema, porque si vamos habilitando uno por uno y a cada uno le vamos a poner la distancia que requiere, creería que es más factible que nos mantengamos en los suspendidos, los que están en suspenso. Los diputados discuten con el gobierno para tomar las medidas convenientes en torno a una pandemia que ya llegó a 2.000 contagios en el país. Pero la presión y la necesidad por reactivar la economía llegó para hablar de una reapertura, aunque muchas actividades masivas comenzarán a trabajar a partir de la última fase. No se inicien actividades como, por ejemplo, múltiples amigos decidan ir a un restaurante y no van precisamente a comer, sino que a ingerir bebidas alcohólicas. Esto no es a base de conveniencia, sino que esto es a base de cumplir una medida de reapertura garantizando las medidas sanitarias. Ya se revisaron al menos 30 de 40 artículos de una ley que deberá regular las funciones del gobierno contra el coronavirus. Para este miércoles se espera un dictamen definitivo, a pesar que muchos puntos aún siguen en debate, como el tiempo de una última cuarentena total obligatoria. Para Noticiero Hechos, Néstor Hernández. Bien, y es de recordar que hasta el viernes 29 de mayo es que ha dado la Sala de lo Constitucional para que se elabore ese documento en el que está trabajando tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Pero también les contamos esta noche que la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador ha reaccionado a la falta de acuerdos entre el órgano ejecutivo y el legislativo para el manejo de la pandemia de COVID-19. La decana de la facultad, Evelyn Farfán, dice que esta situación podría causar inseguridad jurídica en la población y dar un golpe certero a la economía. Entonces, todas estas situaciones no solo
constituyen una inseguridad jurídica para la población, sino que ponen en una situación de grave crisis de institucionalidad al país. Y esto, los organismos internacionales, tanto de derechos humanos como organismos financieros, ven todas estas circunstancias que tenemos nosotros en el país y ya hay, digamos, una serie de señalamientos en contra de El Salvador justamente por este tipo de situaciones. Y luego de dar negativo a la prueba de COVID-19, el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, salió del centro de contención en el que permanecía. El edil ingresó al país el martes pasado, después de quedar varado 2 meses en Estados Unidos por la declaratoria de emergencia que imposibilitó el regreso de connacionales. Luego de haber sometido a todas las condiciones y las restricciones y todo las medidas sanitarias que el gobierno dispuso, pues bueno, ya estoy en mi casa. Gracias a Dios que ya pude salir, pero sé que hay muchos que todavía no lo han podido hacer. Los varados, miles todavía están fuera sin poder retornar a su país. Hay muchas personas que están en los centros de contención esperando una respuesta positiva. Y en su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó lo siguiente: estamos acelerando procesos para sacar a las personas de los centros de contención, para hacer espacio y poder recibir a los que están varados en otros países y establecer nuevos centros de cuidado para los enfermos. Estamos haciendo más rápido lo que nos piden hacer más rápido. En uno de esos centros estaba el alcalde de Santa Tecla, férreo opositor de este gobierno, dice el presidente. Todos los negativos de su centro fueron enviados a casa, él también. Nadie me llamó para ver si estaba de acuerdo con que saliera o si lo dejaban más tiempo, así como debe ser. Dejarlo más tiempo por ser él tal vez hubiera sido satisfactorio para algunos, pero este gobierno hará lo mejor posible siempre, aún con nuestros opositores. La ministra Michelle Sol, a quien aprecio, quien fue mi sucesora en Nuevo Cuscatlán y quien me ha acompañado durante toda mi carrera política, hizo 30 días de cuarentena. No se pudo más rápido en ese momento. El alcalde Dawison nos ha criticado día y noche, me ha atacado desde que era candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán, pero solo estuvo unos días porque en esta ocasión se pudo liberar más rápido ese centro. Así funciona este gobierno, se hace lo mejor posible siempre. Eso es lo que escribió el presidente. Lo invitamos a que cumplan las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus ni exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa cumpla todas las medidas sanitarias posibles, lave sus manos constantemente, utilice alcohol gel y cuando salga a realizar las compras, no olvide su mascarilla y practicar siempre el distanciamiento social. Es momento de que vayamos a comerciales, pero cuando regresemos vamos a revisar los datos que se manejan en la página donde van las estadísticas del gobierno sobre los casos de personas infectadas con COVID-19. Ya volvemos. Se lo comentábamos, es momento de conocer algunas de las cifras en la página sobre la situación nacional del COVID-19 en El Salvador. Casos confirmados 2.042, de estos 1.213 son casos activos, 793 personas se han recuperado, 36 lamentablemente fallecieron debido a esta enfermedad, a este virus. 1.502 personas se han catalogado como casos sospechosos y hasta el momento se han realizado 77.482 pruebas. Este día la información que se ha conocido de actualización es que 6 personas se han recuperado, aunque hay que esperar obviamente a que las autoridades
informen también de los casos nuevos y las pruebas que se han realizado este día. En cuanto al pronóstico de los pacientes, rápidamente lo comparto. 30 personas se encuentran críticas, 87 ha aumentado un poco esta cifra en naranja, como usted lo puede ver en pantalla en el gráfico de barras. 87 personas en estado grave, 178 moderado, 326 personas con pronóstico estable y 592 asintomáticas. Fíjense cómo esta cifra va aumentando de las personas que han dado positivo por COVID, pero no han presentado ninguno de los síntomas. 52 niños o bebés de 0 a 9 años han dado positivo por COVID, de 10 a 19, 86. Siempre se mantiene la mayor cantidad de datos positivos entre los 20 y los 59 años. Vamos a desglosarlo rápidamente. De 20 a 39, 905 personas, la mayor cantidad que han dado positivo por COVID a quienes se les han realizado la prueba. Y de 40 a 59, 763 personas. De 60 a 79, 200 y mayores de 80, 36. Tenemos otra información importante. A continuación les detallamos los documentos habilitados para realizar las compras mañana miércoles. Ellos pueden visitar agencias bancarias, compra de medicamentos, así también pues hacer otras transacciones, ya sea con su documento único de identidad, el pasaporte o el carnet de residencia. Si su DUI termina en 0, 1 y 2, usted está habilitado para salir mañana a hacer las compras. Así es que, por favor, preste atención a esto para evitarse confusiones. Le repetimos, miércoles 27 salen los DUIs terminados en 0, en 1 y en 2, igual que los pasaportes y los carnets de residentes. Otras de las víctimas invisibles de la pandemia por el coronavirus son las trabajadoras sexuales, que al no ser reconocidas por el Estado enfrentan dificultades, incluso se atreven a violar la cuarentena obligatoria. Los hospedajes y las cervecerías están cerradas por el brote de coronavirus. Los clientes cada día disminuyen y los ingresos económicos para las trabajadoras sexuales dejaron de percibirse. Es el panorama en este mundo estigmatizado. Ellas también son víctimas de la pandemia. Kiara, con 19 años de experiencia en el negocio, relata lo difícil que es subsistir en un rubro que sigue sin ser reconocido por el Estado, y que dar sus servicios implica dejar de lado una de las reglas para prevenir la propagación del virus, el contacto personal. Exageradamente bastante, porque realmente póngale que nosotras si no hacemos un rato, no comemos, tenemos que hacer cierta cantidad de entradas al cuarto, por decirlo así, para lograr reunir para las casas, para la luz. Hay que ver cómo de una libra de arroz sacarse se puede sacar 2 tiempos. Puchica, los frijoles echarle más agüita, ¿verdad? Más, yo he pensado en muchos lugares donde han puesto ayuda en las casas y ir a decirle, mira, tengo permiso de estar aquí, tal vez uno logra algo. Porque aunque sea, fíjense que yo con necesidad y con hambre, yo me voy, pero no hay donde ir a estarse con ellos. Hoteles cerrados, o sea que a la final, para nosotros bloqueadas todas las entradas que podamos tener. En medio de la cuarentena, muchas se ven obligadas a romperla, y es que optar a otro trabajo es casi imposible debido a la crisis económica. Es el caso de Elizabeth, que también a los 16 años comenzó a ser trabajadora sexual. Parece que tengo 2 hijos y mis hijos me piden cositas y no puedo negárselas. Nos toca así en la calle. Sí, cuando pasan personas así de carro y algo cosas así allá adentro. O sea que no quisiera llevar una enfermedad a mi casa, porque acuérdense que cuando uno aquí viene otro, viene así, vienen muchas personas. Igual no sé si vienen contagiadas, no están contagiadas. Sí, es bastante arriesgado porque no tenemos, como dijera, una cosa así como para evitarlo. Dejando de lado el confinamiento obligatorio, las medidas de prevención se diluyen cuando se trata con los clientes. El miedo a contagiarse de COVID-19 es indudable. En otras latitudes, echar mano de la tecnología para vender fotos o videos eróticos es viable, pero no significa que en el país estas trabajadoras utilicen las herramientas para ese fin. Nos ha pasado así de que hemos vendido fotos, videos, cosas así, pero no
o sea, no estás verdaderamente así, exacta de que te van a dar el dinero en el momento. En cambio, cuando estamos aquí, o sea, cosa que se va entrando y cosa que se va pagando. ¿Ya ha hecho en medio de esta pandemia enviar videos? Y no le han pagado? No. Algunos sí. Algunos que de verdad, o sea, tienen otra mentalidad. No quieren dar lo mismo como cuando estás así enfrente de la persona. En El Salvador hay miles de trabajadoras sexuales. Organizaciones como Orquídeas del Mar están de su lado tratando de visibilizarlas y en épocas de COVID-19 señalan que ese sector de la población está relegado incluso de la ayuda gubernamental. Tenemos el estudio que se hizo en el 2016, que lo hizo el TEFINET. Pudimos ver que habían 44.972 trabajadoras sexuales. No aplicamos en lo que era el bono de los $300, así es que la mayoría quedamos fuera de todo eso, ¿verdad? Se les olvida que somos ciudadanas de un país y que por ser ciudadanas de un país tenemos derechos y que somos seres que también salimos a votar el día de las votaciones como cualquier ciudadano, pero a la hora de las horas no somos tomadas en cuenta en los planes de gobierno. Aunque seguirán luchando por ser tomadas en cuenta y recibir asistencia social durante la cuarentena, no se quedarán de brazos cruzados. Están preparando un proyecto de ley para ser reconocidas por el Estado. Mientras eso llega, Kiara y Elizabeth seguirán buscando alternativas para sobrevivir, incluso si eso pone en riesgo su vida. Con imágenes de Roberto Martínez, Igmar Batres, Noticiero Hechos. Y según un informe de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, en El Salvador, el 40% han sido privadas de libertad más de alguna vez en el desempeño de esa labor. El 50% ha experimentado discriminación del sistema de salud y el 60% buscó atención lejos de su lugar de residencia para evitar ser estigmatizada. Y la organización que vela por los derechos de las trabajadoras sexuales, Orquídeas del Mar, gestionó la entrega de víveres con la alcaldía de Santa Ana, mujeres que se dedican a ese oficio. Es una de las varias acciones similares que se han realizado para llevarles ayuda en medio de la pandemia. La alcaldía de San Salvador y los vendedores por cuenta propia ya están analizando en conjunto los protocolos para reiniciar la actividad económica en la capital. Conozcamos detalles en el siguiente reporte que hemos preparado para ustedes. La mayoría de vendedores por cuenta propia del centro de San Salvador han mantenido cerrados sus puestos por más de 2 meses. El retorno gradual de las actividades económicas a nivel nacional podría darse a partir del mes de junio y la comuna capitalina ha establecido una mesa de diálogo con representantes del sector para establecer los posibles protocolos que se podrían implementar en esta nueva etapa de la emergencia por COVID-19. Queremos hacer una reapertura de su economía pronta, pero que también va a ser gradual y que también va a ser ordenada. Ese es el primer acuerdo al que hemos llegado este día. Vamos a preparar en conjunto y vamos a buscar aprobar con la venia obviamente de las autoridades de salud y todas las entidades que están involucradas para generar protocolos específicos que les permitan a ellos realizar su labor. Salvaguardar la vida de nuestros compañeros, la vida de quienes van a comprar, pero también salvaguardar el derecho que nuestra gente, que tiene más de 70 días de no generar ningún ingreso, tiene de poder ganarse el sustento diario. Otra de las iniciativas que se dialogará en posteriores encuentros será la posibilidad de establecer mercados móviles. Por tanto, es necesario que cambiemos los patrones de conducta de las actividades económicas que han tenido en estos sectores y también tenemos que buscar las alternativas. Y así es, acercar los productos a nuestra gente. De acuerdo a las disposiciones del Comité de Protección Civil Municipal, el cordón sanitario en San Salvador se mantendrá hasta el 6 de junio, fecha que podría variar de acuerdo a las disposiciones del gobierno y la Asamblea Legislativa, pero los vendedores solicitan que se les permita trabajar lo antes posible. Necesitamos que nuestra gente trabaje y salgamos adelante y somos personas trabajadoras y vamos a demostrar también de que todos vamos a salir de esto.
El sector informal representa el 72% del comercio en el país, según datos de la Cámara del Comercio, y la mayoría se concentra en el centro de San Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y la Asociación Bancaria Salvadoreña presentó un informe del desempeño económico durante el primer trimestre de este año. Según las estadísticas, El Salvador mantiene una tasa de crecimiento positiva a pesar del impacto de la pandemia. Según el Fondo Monetario Internacional, durante el 2020 el PIB a nivel mundial se contraerá en un 3.3% debido a la crisis económica a causa de la pandemia del coronavirus. Mientras que las dos potencias mundiales también han sido impactadas en sus finanzas. En el caso de los Estados Unidos, su producción se contraerá en un 5.9% y China en un 1.2%. En el caso de El Salvador, a raíz de la cuarentena domiciliar y el cierre de operaciones de empresas, el PIB del país se reducirá en un 5.4%, impactando de forma negativa la economía y las finanzas públicas. Ha habido muchas pérdidas de vidas humanas y también un impacto fuerte en la economía, debido a las medidas que ha sido necesario adoptar para frenar el avance de esta pandemia. En el tema de las exportaciones e importaciones, presentan una caída del menos 12.9% y el 10.3% respectivamente. La industria y las maquilas son las más afectadas al reportarse una menor actividad económica en los Estados Unidos, principal socioeconómico del país. En la nación norteamericana, la tasa del desempleo creció en un 14%, equivalente a más de 20 millones de puestos laborales perdidos. Esto impacta en las remesas que reciben miles de familias salvadoreñas. De enero a abril hay un decrecimiento del menos 9.8%, es decir, 173.3 millones de dólares menos que los reportados durante el 2019. Y la perspectiva es que sigue incrementando la tasa de desempleo, pero hasta abril la tasa de desempleo hispano era 19%, lo cual es importante y tiene un impacto en la economía doméstica, ya que, como sabemos, el flujo de remesas es para el país muy importante y si hay menos oportunidades para los compatriotas allá, también hay un impacto en estos ingresos, como vamos a ver más adelante, y por supuesto también en el comercio exterior, en las exportaciones. A pesar de las dificultades, la banca salvadoreña registra un crecimiento positivo durante el primer trimestre del 2020, manteniendo la liquidez ante una posible reapertura de la economía del país. Los préstamos bancarios alcanzaron los 13.475.000 dólares, un 47% en créditos a empresas, 34% a personas naturales y 19% para la adquisición de vivienda, mientras que los depósitos siguen creciendo a tasas más dinámicas, llegando a los 14.467.000 dólares, en mayor porcentaje en cuentas corrientes y de ahorros. El sistema financiero pues continúa creciendo a tasas bastante positivas, como lo haremos en las estadísticas, y además hemos logrado pues hacerle frente a la crisis de salud de esta pandemia que ahora estamos pues pendientes a la reapertura y a entrar a una segunda fase de recuperación económica. Durante la emergencia nacional, los bancos miembros de Avanza han beneficiado con refinanciamientos y periodos de gracia a más de 668.000 usuarios afectados por el COVID-19, sumando 326.000 millones de dólares en alivios financieros. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y a esta hora le tenemos una recomendación. Si usted envía remesas a El Salvador con las empresas Vigo, de Western Union, Vía América, RIA y MoneyGram, el envío tiene cero costo o tiene descuento durante todo el mes de mayo. Consulte en las redes del Ministerio de Economía las modalidades de envío de cada una de ellas. Y también contarles que un total de 102 salvadoreños fueron repatriados de Colombia tras quedar varados en ese país luego que las autoridades de El Salvador cerraran las fronteras por la emergencia de la pandemia del COVID-19. Los connacionales se encontraban en las ciudades de Cali, Medellín, Cartagena y Sogamos. Este es el noveno grupo de personas que el gobierno moviliza luego que la Sala de lo Constitucional ordenó mediante una sentencia que pudieran regresar al país.
No, y para donde llegamos teníamos que pagar aliciertos y comida y estadía, y se nos terminó, pero luego cuando nos comunicamos con la cónsul, ella pues humanitariamente ligerito nos mandaron alimentos, le dijimos que éramos vegetarianos, que no tomamos cosas enlatadas, ni carnes, nada de eso, pues así lo hicieron, y gratísimas que a Dios, que todos nos atendieron bien, y nos ayudaron también a pagar la estadía. Tenemos que ir a comerciales, pero cuando regresemos le vamos a contar la historia de una abogada que ha dejado su oficina para hacer labores humanitarias. Ya le contamos esa historia cuando volvamos. Zenaida es una abogada que ante la emergencia por el coronavirus decidió salir de su oficina para recorrer zonas vulnerables de Olocuilta en el departamento de La Paz. Visita cientos de hogares a diario y no lo hace con las manos vacías. En la siguiente nota preparada por el periodista Julio Guevara conoceremos la misión de esta ejemplar salvadoreña. Nos encontramos con afilados machetes limpiando una barbaridad de verdura. Son habitantes de varias comunidades preparando lo que llaman los guacales de la bendición. Iniciativa de Zenaida Chávez, una abogada que ante la emergencia por el coronavirus decidió ayudar a los más necesitados. Pues yo me siento muy satisfecha, ya que le hemos ayudado a más de 3.500 familias hasta el momento, desde que inició la pandemia, regalándole un poquito de verduras o lo que podamos comprar. Es un acto verdaderamente solidario. Cuando todo está limpio, estas personas repletan varios vehículos con verdura, granos básicos, en fin, con alimentos de primera necesidad y salen rumbo a diversas zonas de Olocuilta, donde los habitantes han manifestado que debido a la cuarentena domiciliaria se han quedado sin alimento. El objetivo es entregar un poco de todo. Es una gran ayuda que ha venido a dar a la comunidad, porque en este momento que se está pasando ahorita con esta crisis, de verdad que le cae bien. Así es que esta es una bendición de Dios que los trae. Y les vamos a pasar a agradecer mucho. Gracias, oyen, gracias, gracias. Una iniciativa que se ganó los aplausos de muchos y ahora hasta tiene el apoyo de salvadoreños residentes en otros países. Las colaboraciones recibidas precisamente permitieron que este día se destazara para que más de 300 familias recibieran carne de res. Las entregas se hacen de forma ordenada. Primero se conversa con las comunidades a beneficiar. Cada persona debe tener listo uno de estos recipientes. Cualquiera pensaría que están esperando agua, pero nada que ver. En cuestión de minutos, estos guacales quedan llenos de víveres. Nos sale mejor que la gente saque su guacalito y se le da ordenadamente. Nosotros lo que hacemos es, cada quien pone su guacalito en fila y ahí se le echa lo que es el producto que llevamos. Desde hace varias semanas, así pasan los días Zenaida. Decidió dejar su cómoda oficina para salir a las calles de Olocuilta. Con su dinero comenzó a repartir víveres, pero ahora tiene el apoyo de varias personas que han fortalecido estas entregas, que aparte de alimentar, también le han permitido a las comunidades comprender el significado de la solidaridad. Ha ayudado de una gran manera en el aspecto de que no solo para nosotros es la ayuda, sino que es para toda la comunidad de Olocuilta. Entonces todo y cada uno de nosotros lo estamos con el fin de ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? No solamente para uno, sino que para toda la comunidad. Y así termina otra jornada más. La sonrisa de estas personas deja claro su agradecimiento. Por eso la abogada Zenaida dice que seguirá buscando más apoyo para llevar ayuda a zonas vulnerables, donde la pandemia del coronavirus ya desató la necesidad del alimento. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Increíble la historia de Zenaida, muy inspiradora, una persona que obviamente deja la comodidad de su oficina para dedicarse a ayudar a quienes lo necesitan en estos tiempos
pues difíciles que estamos atravesando como país. Definitivamente creo que estos son hechos y no palabras, porque a veces pues se habla mucho y no se hace nada. Así que bueno, ahí está el ejemplo de Zenaida. Y ahora vamos a conocer el caso de una psicóloga quien debido pues a la emergencia brinda sus consultas y además da clases de pintura en línea. Conozcámosla. La ansiedad, el mensaje es evitativo. ¿Qué sucede? Aparece cuando creemos o existe la posibilidad de que podamos caer en un peligro. La admiración por su padre la llevó a seguir sus pasos. Celeste Herrera, además de dedicarse a la pintura desde los 6 años, ahora también es psicóloga. Y aunque tuvo que poner una pausa durante 2 semanas a su rutina, ahora inició con las consultas y clases de pintura a través de las redes. Yo prácticamente vivía de eso, de mis consultas y de dar clases. Incluso mis alumnos me escribían que se sentían mal, porque querían recibir clases, les hacía falta, porque estaban muy estresados. Entonces se me ocurrió empezar a compartir mis videos así por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, hacer clases en vivo, e incluso hacerlas como generalmente me escribían bastante mis pacientes que se sentían mal. Entonces a veces no todas las personas, digamos, pueden cancelar una consulta, entonces me puse a pensar cómo podía ayudar y empecé a investigar sobre más temas. Mantenerse ocupado durante la emergencia es esencial para evitar ansiedad, debido a la incertidumbre de la situación, sostiene. Y luego vienen un montón de pensamientos que nos invaden de no puedes hacerlo, no vas a salir de esta. Entonces creo que muchos estamos llegando a experimentar esa situación. Generalmente estamos acostumbrados a seguir una rutina. El ser humano generalmente es alguien rutinario, que tiene ya sus costumbres, sus hábitos. Entonces que de repente de un día para el otro le digan no puede salir, no puede hacer las cosas que le gustan. Por ejemplo, yo estaba bastante dedicada al ejercicio, a mi cultura, a mi psicología. Entonces que de un día para otro me dicen quédense en casa, cuando uno no está acostumbrado a quedarse en casa, la verdad es un gran shock. Es por ello que aplica la terapia ocupacional con clases de pintura en las redes sociales, de una forma generalizada o personalizada, dependiendo de la preferencia de las personas. Porque al igual que muchos, ella también ha tenido que adaptarse a la situación. Realmente es como dirigir mi atención dentro de tanta tensión a algo más positivo, algo que me pueda relajar, algo que me pueda incluso ayudar a mejorar como persona, porque hay muchos que creen que realmente no tienen ningún talento y cuando se ponen a pintar o dibujar descubren que sí lo tenían o descubren que tienen algunas otras habilidades. Hay personas que me mandan incluso las fotos de sus hijos pintando, miren, tenían un montón de tareas, pero los puse a pintar con usted y ya se relajaron, mire qué contentos quedaron. Para Celeste Herrera es importante cuidar la salud mental, que se logra en primer lugar a través de la creación de una rutina diaria que le permitirá a la persona sentirse activo y productivo, aprovechar para completar las cosas que quedaron pendientes por la falta de tiempo y dedicar un espacio para aprender a través de los diferentes cursos que se comparten en redes sociales. Este es un informe de Marcela Rivera. Más noticias en el siguiente resumen. En Usulután, la policía capturó a Pedro Antonio Ramos, de 31 años de edad, por el delito de robo y amenazas de muerte. El detenido será sometido a un proceso judicial en las próximas horas. Siempre en el mismo departamento, 6 presuntos pandilleros fueron capturados durante un operativo. Los delitos que se les atribuyen son organizaciones terroristas, extorsión, homicidio, entre otros. Al momento de la detención, les fueron decomisados varios celulares. Trabajos de limpieza, desinfección y fumigación se implementaron en calles y espacios públicos de diferentes colonias en Santa Tecla. Entre estas, la residencial Vías de Suiza, apartamentos 3 de Mayo, condominios Puerta Colina, entre otras. Estas acciones son implementadas por la comuna en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus, con el fin de evitar que más personas se contagien de la enfermedad, además de evitar la proliferación de casos de dengue y chikungunya, enfermedades que suelen tomar fuerza en la estación de invierno.
Continúa la entrega de paquetes de alimentos en municipios del departamento de San Salvador. La comunidad Iberia al oriente de la capital fue de las primeras en recibir la ayuda. 1.800 familias recibieron el paquete que fue distribuido hasta la puerta de las viviendas por autoridades y personal de reconstrucción del tejido social. El centro habitacional Concepción Don Bosco, que alberga a unas 8 comunidades donde habitan aproximadamente 1.400 familias, fue otro de los beneficiados. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Este es un buen momento para invitarles a que cumplan las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en El Salvador. Recuerde que es esencial cumplir la cuarentena domiciliaria para no exponerse al virus ni exponer a los familiares. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, pues hágalo. En su casa cumpla todas las medidas sanitarias posibles. Lave sus manos constantemente o desinféctelas con alcohol gel. Y cuando salga a realizar las compras, no olvide su mascarilla y practicar siempre el distanciamiento social. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. Bien, ahora vamos con las noticias internacionales. Vamos a saludar a la periodista Ligia Toledo. Ella nos tiene información actualizada desde Guatemala, a donde se registran más de un centenar de policías contagiados por COVID-19. Adelante, Ligia, te escuchamos. Buenas noches. Gracias, amigos de la RNA. Desde Guatemala estamos actualizando la información relacionada a la pandemia del COVID-19. Hoy el director general de la Policía Nacional Civil, Erwin Mayen, ha indicado que hay más de 170 elementos contagiados del COVID-19. Por supuesto, la mayoría está siendo atendido por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También ha indicado que hay 3 o 4 asintomáticos que están resguardados en sus hogares y junto a sus familias han sido puestos en cuarentena por medida de prevención. Sin embargo, tienen el acompañamiento de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Por otra parte, también ha indicado que se finalizó la construcción del hospital en donde serán atendidos al menos 50 elementos de la Policía Nacional Civil que hayan sido contagiados del COVID-19 y se espera que durante esta semana ya inicien los traslados. Es de mencionar también que en Malacatán San Marcos se continúa con el cordón sanitario para evitar más contagios del nuevo coronavirus. Hay que tomar en cuenta que este se instaló en ese lugar por el repunte. Vamos a continuar revisando información internacional. Bolivia sigue registrando nuevos casos de COVID-19. El periodista Héctor Uriarte nos informa cuáles son las regiones más afectadas de este país. Héctor, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos colegas de la red de noticias Salvavisión? Como siempre es un gusto saludarlos acá desde Bolivia. En Bolivisión, para ser precisos e informarles acerca de las últimas cifras con respecto al coronavirus. Tenemos entendido ya son 6.660 los infectados y son 647 las personas que se han recuperado. Lo que es llamativo es que en estas últimas semanas el incremento se ha visto y especialmente en el oriente boliviano. Son 2 los departamentos que están resultando bastante afectados. Hablamos de Santa Cruz de la Sierra y también en el Beni. A este lugar, varios otros departamentos se han sumado con la colaboración, indicando que enviarán médicos, además de equipos de bioseguridad, porque de verdad en Beni la situación es crítica por el avance de la enfermedad. Dentro de todo esto, ustedes saben que se han presentado algunas conjeturas, por ejemplo, lo que ha sucedido con el exministro de Salud, don Marcelo Navajas, quien en estos momentos se encuentra internado en una clínica de La Paz. Lo cierto es que ha presentado un cuadro de hipertensión, además de problemas cardíacos. Esto ya había sido denunciado por parte de su abogada, la doctora Rosario Canedo. Y bueno, lo que se está haciendo ahora es un cuadro de investigación, pero también se lo está asistiendo y se está revisando cuál es el comportamiento con respecto a su salud. Acá en Bolivia, esta es la situación en diferentes temas, tanto judiciales como también de salud, y lo cierto es que se está pidiendo mucha colaboración porque en algunos lugares, como bien les especificaba, ya se está saliendo de control prácticamente el avance del COVID-19. Colegas, ¿tienen alguna consulta? Muchas gracias, Héctor, por tu reporte. Y sindicatos y otros grupos de la sociedad desafiaron las restricciones por el coronavirus y organizaron marchas en varias ciudades de Ecuador en protesta por las últimas medidas económicas del gobierno para enfrentar la pandemia.
Un desafío a las restricciones por el nuevo coronavirus en Ecuador. Sindicatos y otros grupos marcharon el lunes en varias ciudades del país en protesta por las últimas medidas del gobierno para enfrentar la pandemia. El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres no tomemos las calles en rechazo de este paquetazo económico que hoy pretende el gobierno implementar. Ahora se ha aprovechado por esta crisis donde los hombres y las mujeres no podemos salir. Sin embargo, le estamos demostrando nuevamente al gobierno de Lenín Moreno que nuestros derechos vamos a defender y estamos aquí en las calles. Para enfrentar la crisis económica y ahorrar unos 4.000 millones de dólares, el presidente Lenín Moreno ordenó cerrar embajadas, reducir el personal diplomático y eliminar empresas estatales. Redujo el 25% de la jornada laboral de los servidores públicos y con ello descontó el 16% de los ingresos. El temor al contagio, no señor, no tenemos por qué. Al contrario, tenemos el temor del hambre que va a vivir nuestros compañeros. Cientos de familias que se quedan en el desempleo. Además, el Congreso ecuatoriano aprobó una ley que prevé la reducción de hasta 50% de las horas de trabajo y recortes de hasta 45% del salario. Desde que el 29 de febrero se detectó el primer caso de COVID-19 en Ecuador, el Estado ha perdido unos 8.000 millones de dólares a causa de la paralización de actividades. Moreno, en su informe del tercer año de gobierno el domingo, señaló que desde que se activó la emergencia sanitaria por la pandemia se han perdido 150.000 empleos. Bajo supervisión policial y sin registrarse incidentes, unas 2.000 personas marcharon en Quito. Los manifestantes usaban mascarillas y respetaron el distanciamiento recomendado. El virus ha provocado más de 37.300 contagios, incluidos 3.200 muertos. Las autoridades también reportan unos 2.020 fallecidos, probablemente por la COVID-19. Y continuamos en la parte sur del continente. Cerca de 150 personas se concentraron en el casco histórico de Buenos Aires, esto en Argentina, para protestar por primera vez en contra de la extensión del confinamiento con el cual el gobierno intenta frenar la propagación del nuevo coronavirus. A continuación tenemos las imágenes. Los argentinos protestaron por primera vez contra la extensión del confinamiento por el nuevo coronavirus. Cerca de 150 personas se concentraron el lunes en la Plaza de Mayo, sobre la que se ubica la sede presidencial. Pido al Estado, al gobierno, que nos deje trabajar, porque necesitamos trabajar, porque no podemos aguantar más meses y más días sin recibir ingresos. Yo no recibo ni planes sociales ni créditos bancarios. Debido a un aumento significativo de los contagios, Argentina prorrogó por otras 2 semanas el confinamiento obligatorio y reforzó medidas de control en Buenos Aires y su periferia, donde se concentra casi 90% de los nuevos casos. Y nos siguen teniendo encerrados mientras el país se va a la debacle económica y social. El lunes, feriado en Argentina, conmemora el primer paso hacia la independencia del país en 1810. La tercera economía de América Latina se encuentra en recesión desde 2018, con alta inflación y un aumento de la pobreza. En marzo, con tan solo 10 días de confinamiento, la actividad económica cayó 11,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Argentina registra unos 12.600 casos de COVID-19 y más de 450 muertes. Y la Policía Federal de Brasil allanó la residencia oficial del gobernador de Río de Janeiro en el marco de una investigación de un supuesto esquema de desvío de dinero en la construcción de hospitales de campaña por la emergencia del COVID-19. La Policía Federal de Brasil allanó el martes la residencia oficial del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, un adversario político del presidente Jair Bolsonaro. La fuerza investiga un supuesto esquema de desvío de dinero en la construcción de hospitales de campaña por la emergencia del nuevo coronavirus. En un comunicado indicó que las pruebas iniciales involucran a una organización social contratada para la instalación de hospitales de campaña y funcionarios de la cúpula de la gestión del sistema de salud del Estado. Felicitaciones a la Policía Federal, lo supe ahora a través de los medios. Felicitaciones a la Policía Federal. Según informaciones del gobierno, de los 9 hospitales de campaña previstos en el estado de Río de Janeiro, solo 3 han sido inaugurados hasta ahora, 2 de ellos construidos y gestionados por la iniciativa privada. El gobernador, que negó cualquier participación en el esquema, era inicialmente un aliado de Bolsonaro, pero hoy es uno de sus más firmes opositores, especialmente en relación a las medidas de aislamiento adoptadas en Río, Sao Paulo y otros estados para contener el avance de la enfermedad que el presidente critica por su impacto en la economía.
Ahora nos vamos al Caribe. Fuertes lluvias azotaron las zonas oeste y central de Cuba en las últimas 48 horas, causando daños en el alcantarillado, afectaciones en viviendas, sistema eléctrico y zonas anegadas. Fuertes tormentas azotaron la zona central de Cuba el lunes, causando inundaciones, daños a edificios y residencias y dejando a miles de residentes sin electricidad debido a postes de luz que quedaron derrumbados. Al menos 2 tornados con vientos de más de 120 kilómetros por hora llegaron a la localidad de Sancti Spiritus, localizada en las afueras de la localidad turística de Trinidad, unos 315 kilómetros al este de La Habana. El tornado vino por aquí, entró por aquí. El transformador aquel botó unas bolas de candela que se fuera corriendo en un momento. Cuando ese trueno alumbró, lo que vi fue la claridad, ya vi que no había teja, ninguna. Ya no había teja, ya se veía el cielo. La presa más grande de la isla colapsó, causando que unos ríos se desbordaran. Las autoridades acudieron a la zona. Entre todos, buscando alternativas para minimizar los daños ocasionados por esta situación meteorológica. Las tormentas llegaron unos días antes del comienzo oficial de la temporada de huracanes, que es el 1 de junio. Rosalba Ruiz, Associated Press. 2 mujeres contrajeron matrimonio la madrugada del martes en Costa Rica, que se convirtió en el primer país centroamericano en aceptar el casamiento igualitario, aunque la fecha no tuvo los festejos esperados por la pandemia del COVID-19. Sí, acepto. Un sí largamente esperado para esta pareja de mujeres de Costa Rica. La boda fue entre Dunia Araya y Alexandra Quiroz, que se casaron pocos minutos después de la medianoche del martes. Apenas entró en vigor el matrimonio igualitario en el país. La aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica es perfecto. Es algo que ya necesitábamos, las familias que estamos desprotegidas jurídicamente hablando, necesitamos ese reconocimiento de los derechos de nuestros hijos especialmente. Dunia y Alexandra se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en casarse en Costa Rica, el primero de Centroamérica en aceptar el matrimonio igualitario y el 8º del continente americano. Somos una familia reconocida ante la ley a partir de ahora. Fue el resultado de un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 2018, que declaró inconstitucional una disposición del Código de Familia, que prohibía los matrimonios entre personas del mismo sexo. Bueno, nosotros en Nueva República nos sentimos indignados por la forma en que se tramitó esta autorización para el matrimonio entre personas del mismo sexo. No se da por vías legislativas como democráticamente tiene que ser, sino que se da por vías de resoluciones internacionales, las cuales respetamos pero no avalamos. La boda tuvo lugar en la localidad de San Isidro de Heredia, 14 kilómetros al noroeste de San José. Fue precedida por una transmisión en la televisión pública y redes sociales que repasó la historia de la lucha por los derechos de la población sexualmente diversa. Por ese medio les llegaron los saludos de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cantantes y artistas, así como otras parejas homosexuales que se han casado en otros países. Es momento de despedirnos, no sin antes darles las gracias por acompañarnos, por estar siempre pendientes de todas las informaciones que les compartimos. Gracias. Así es, gracias por su sintonía. Les deseamos que pasen una muy buena noche.